Vamos a otra cosa. Chile se ubica en el 17º lugar en 363 países, según el índice de terrorismo global. Si consideramos solo Latinoamérica, nuestro país es solo superado por Colombia, que está en el puesto número 15, convirtiéndose entonces en la nación sin conflicto más impactada. Vamos a profundizar más sobre este tema. Estamos junto a Jorge Araya, experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago, además ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla, buenos días. Gracias. A ver si podemos hablar un poquitito más de este índice global de terrorismo. Uno lo mira y realmente dice, ¿cómo puede ser que Chile esté en el lugar 17 de 163 países y que sea además el segundo, que está peor, por así decirlo, en América Latina? ¿A qué responde? Entiendo que el índice es bastante nuevo, pero en los pocos años que lleva, Chile ha ido cayendo, digamos, cada día tiene más terrorismo, si es que tomamos en cuenta este estudio. Así es bien lamentable porque Chile uno lo habría pensado hace años atrás como un país que no tenía terrorismo. Cuando uno escuchaba de terrorismo, uno pensaba en el Medio Oriente, uno pensaba en África del Norte, qué sé yo, en otros países, y no lo asociaba con un problema de Chile. Pero lamentablemente eso sí ha sucedido. Y Chile, a propósito del conflicto en la macrozona sur, en la llamada macrozona sur, las regiones del Biobío, la Araucanía, básicamente, ha tenido desde hace 15 años, más o menos, incluso más, uno podría decir 25 años, un conflicto que ha ido en crecimiento, que ha ido manifestándose de distintas maneras con sectores del mundo mapuche, ni siquiera es todo el mundo mapuche, que se han traducido en lo que se ha llamado la violencia rural. Y esta violencia rural se ha manifestado a través de atentados incendiarios, de quema de vehículos, de maquinarias, qué sé yo, y a veces también en situaciones más graves. Y eso ha hecho que Chile pase rápidamente de haber estado en el puesto 50 hace años atrás a estar en el puesto hoy día 17, es decir, de los 163 países que incluyen el estudio, Chile está en los primeros 17 con más actos de terrorismo a propósito de estos hechos que se han producido sobre todo en el sur del país. Claro, está fuertemente incidido y así lo reconoce el propio estudio por el llamado conflicto mapuche. Ahí se hace toda una como descripción de la resistencia de grupos extremistas mapuche, dice el estudio, a la tala de sus tierras. Ahora, habría que hacer hincapié en que no sabemos exactamente si es la utilización de la causa mapuche o si son efectivamente terroristas mapuche, ahí como para también poner énfasis en eso, Jorge. Pero eso es lo que más ha incidido en este retroceso de Chile. Sí, claramente. Estábamos en el 2021 en el puesto 18, ahora estamos en el puesto 17. Claramente los hechos que se contabilizan son significativos en el país. Había un recuento que hacían la propia gente ligada, digamos, a las víctimas del conflicto, que hablaban de 3.500 hechos de violencia desde hace 25 años, acumulados en 25 años, 3.500 hechos de violencia, y un número de varias decenas de muertes que se han producido a propósito del conflicto en la Araucanía y en general en la macrozona sur. Entonces, tenemos lamentablemente un fenómeno del que creíamos estar libre hace años atrás y que se ha instalado en Chile, focalizado, yo diría, principalmente en eso. Sabemos que han habido acá en Santiago, a propósito de grupos, digamos, o personajes de un ecologismo extremo, por ejemplo, que han habido estos atentados, lo que fue años atrás en la escuela militar del metro, digamos, y posteriormente estas bombas que han colocado ahí en Vicuña Maquena, en fin. Han habido hechos muy puntuales de terrorismo, también acá en la zona central, pero que están ligados, yo diría, a estas posiciones más extremas de una especie de ecologismo extremo, que han sido manifestaciones muy puntuales de una o dos personas implicadas en estos hechos. Pero el grueso de los casos tienen que ver efectivamente con los atentados que han afectado a bienes, a vehículos, a propiedades, a casas, a iglesias, una gran cantidad de iglesias católicas, evangélicas que han sido quemadas en el sur de Chile, maquinarias agrícolas, maquinarias forestales, y también atentado a personas, lo que también es delicado. Hay fiscales amenazados también,
Entonces, en fin, tenemos un cuadro que lamentablemente se instaló en los últimos, sobre todo 15 años, con más gravedad, y que es preocupante y que el Estado chileno, yo diría que está haciendo y hay consenso en que hay que preocuparse del tema y avanzar en resolverlo. Ahora, yo me pregunto si, o sea, puede haber hoy día más consenso que antes, pero si ese consenso es pleno y si es que lo que este estudio tajantemente expresa es algo compartido y que se ha traducido en hechos en Chile, porque aquí hay sectores que les ha costado decir que hay terrorismo en Chile. Ha habido mucha como división y dudas respecto, por ejemplo, la ley antiterrorista. No sé si en el fondo lo que tan nítidamente aparece en el estudio aparece tan nítidamente en la opinión pública y en las autoridades, sobre todo de nuestro país. Y no estoy hablando de un periodo u otro. Me refiero a que frente a un problema tan grande, como dice este estudio, uno debiese ver que hay un consenso mayor, ¿o no? Sí, yo creo que fue lamentable, fíjate, que muchas autoridades o sectores políticos se refugiaran un poquito, sobre todo durante un periodo importante, en decir que no había terrorismo o que estas no eran terrorismo y era violencia rural, colocándole otro tipo de nombre. Yo creo que claramente el estudio da una definición de terrorismo que a mí me parece bastante aceptable, que se trata de actos de violencia o amenazas, digamos, provocadas por determinados grupos con fines políticos, ideológicos o religiosos, que pretenden de alguna manera influir en las decisiones que tiene el resto de la comunidad o la sociedad y que se establecen y que se definen, digamos, en contraposición al Estado, al orden establecido y a las leyes. Esa definición que da este estudio yo creo que es bastante clara, debiéramos aceptarla, digamos, por todos los sectores, y yo creo que los hechos que están ocurriendo en la zona sur del país claramente califican como actos terroristas porque efectivamente son hechos que pretenden influir miedo, pretenden instalar terror en la población y sobre todo pretenden presionar a empresas o a instituciones del Estado, digamos, por determinadas causas, sean estas causas que tengan alguna raíz legítima, no legítima, algún grado de legitimidad, pero lo cierto es que están haciendo actos de terrorismo, usando la violencia y la destrucción para determinados fines políticos, ideológicos que ellos sustentan. Entonces, claramente estamos frente a ese fenómeno, no se puede negar y por lo tanto hay que ir llegando a consensos que no son fáciles, pero ojalá se produzcan en el país en el corto plazo. Por lo menos se ha producido consenso en que se necesitaban las Fuerzas Armadas para ayudar a controlar la situación en la macrozona sur y eso creo que fue un avance importante de los últimos años apenas, que antes no existía en el país, el consenso sobre el uso de las fuerzas militares en la macrozona sur. Claro, el estado de excepción constitucional. Ahora, ¿este retroceso de Chile en materia de terrorismo es algo cuantitativo o es algo cualitativo? Alguien podría decir es que hoy día hay más hechos como este, pero también hay una segunda mirada que tiene que ver con la gravedad de los hechos, con el nivel de organización, de cómo se articulan. ¿Ahí también se ve una profundización del fenómeno terrorista? El estudio, el índice lo que explica que toman en cuenta distintos hechos para llegar al puntaje que ellos colocan a los países para luego situarlos en el ranking. Ellos toman en cuenta las muertes por terrorismo, toman en cuenta la cantidad de hechos. En general se informa que hay un promedio mundial de 1,7 muertes por cada hecho, es decir, las muertes son mucho más que los atentados, digamos, porque pueden haber y hay normalmente más muertes, digamos, en este tipo de casos. Entonces, tenemos claramente hay un fenómeno importante, digamos, de muertes, de los hechos que significa esto. Chile desmejoró porque han habido, efectivamente, se contabilizan atentados, afortunadamente no muertes, pero sí atentados en el último año sobre todo. Pero también mejoró en el ranking, y hay que decirlo porque se produjo una disminución en muchos países, producto que, por ejemplo, en Afganistán los talibanes se convirtieron en gobierno y eso redujo la cantidad de atentados que ellos cometían y por lo tanto el puntaje general, por decirlo así, a nivel global se redujo un poco y Chile termina situándose en el lugar 17, lo que es malo porque son solo Argentina y Chile los que empeoraron su situación en el contexto regional americano.
Jorge, y cuando uno mira como la situación comparada, digamos, con otros países, ¿cómo los países enfrentan el terrorismo? ¿Cuál es la estrategia que ha demostrado que sirve para que Chile ojalá vaya teniendo un mejor desempeño y cada día podamos bajar más, digamos, estar en los puestos más alejados del 1 en este ranking? Nos estamos acercando a lo peor. La idea es que fuéramos al revés, ¿no? Mejorando. Mira, es complicado la respuesta a esa pregunta porque, bueno, sabemos que es un fenómeno muy complejo. Cuando tú tienes actos delictuales, alguien podría, que ya son complicados, pero alguien podría simplificar y decir, bueno, ahí hay que aplicar la ley, hay que perseguirlos penalmente. Pero cuando tú tienes fenómenos que tienen un trasfondo ideológico, es complejo porque normalmente cuentan con grupos o sectores de la ciudadanía que los apoyan, que les ayudan, que están detrás sustentando esto y por lo tanto se hace todo más complejo. Pero yo diría, Canadá, por ejemplo, hay países que han avanzado en esto. Yo creo que es muy importante aislar. Hay una causa que es legítima. Hay comunidades mapuches que efectivamente con argumentos, con legitimidad pueden estar pidiendo restitución de tierra, pueden estar pidiendo acceso a determinadas soluciones. Y el Estado tiene que hacer un esfuerzo por ir respondiendo a esas comunidades que pacíficamente están pidiendo determinadas cosas, digamos, para que no vaya a ser que sectores o personajes de esas comunidades se desilusionen, por decirlo así, y crean que el camino de la violencia es legítimo. Por lo tanto, yo diría aislar a esos grupos terroristas que claramente no hay nada que negociar con ellos, sino que perseguirlos legalmente, pero sí responder lo más prontamente posible, con la mayor agilidad posible, a las comunidades pacíficas que sí tienen a lo mejor reivindicaciones legítimas y que el Estado tiene posibilidades de acoger. Jorge, aquí apelo a su calidad como ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior para tocar también el tema de la seguridad pública en general, ya no solo poniendo el foco en los actos terroristas, sino también pensando cómo se complica la lucha de aquello cuando además este empeoramiento de Chile en este ranking se da en un contexto donde también vemos un fuerte empeoramiento en cuanto a la seguridad pública, con más hechos, por ejemplo, como los homicidios, que antes no era algo habitual, como nuevos delitos, secuestros, sicariato, extorsiones, cosas que antes no pasaban. Entonces, da la sensación de que desde el punto de vista de la seguridad hay una exigencia mayor en todos los ámbitos y al mismo tiempo me imagino que eso reduce las posibilidades o complica más enfrentar el terrorismo, además de cautelar la seguridad pública, que hoy en día es la gran discusión, de las autoridades, de las policías, etcétera, de la ciudadanía en general. Mira, tienes razón. Yo creo que estamos en un cuadro bien complejo en que alguien podría decir o podríamos acuñar la frase Chile perdió la inocencia. Si Chile fue un país tranquilo hace algunas décadas atrás, un país donde el crimen en general era una cosa rara, los homicidios en Chile hace 30 años o algo así estaban ligados a hechos pasionales básicamente, ¿ya? Eran normalmente riñas de alcohólicos, eran problemas de pareja, de convivencia, qué sé yo, eran normalmente cuestiones pasionales. Pero Chile perdió la inocencia, empezó a entrar el narcotráfico a Chile, a eso se sumó en los últimos años una inmigración ilegal descontrolada que sumó ciertamente delincuentes y actividad criminal a lo que ya existía en Chile, y en definitiva, hemos consolidado un cuadro en que Chile está en una situación hoy día bastante delicada, con una tasa de homicidio bastante significativo para lo que era en la historia de Chile, de 4,7 por 100.000 habitantes, homicidios por 100.000 habitantes, e incluso más, digamos, si uno toma en cuenta otros datos. Yo creo que aquí hay que hacer un gran esfuerzo, yo lo he dicho y puedo ser majadero, a lo mejor me voy a repetir, digamos, pero Chile estaba en un diseño institucional con una cantidad de recursos que eran propios de un país tranquilo. Pero Chile ya no es un país tan tranquilo, ya no es un país tan de una delincuencia tradicional, moderada, sino que Chile ya está en una situación más delicada donde bandas de crimen organizado internacional están ingresando al país también, y por lo tanto Chile tiene que hacer una gran apuesta, hacer una gran reforma en materia de seguridad y justicia, que significa muchos más recursos. Estamos en un 1,8 del PIB en gasto en seguridad y justicia, muy por debajo del resto de los países latinoamericanos, entonces hay que hacer una inversión mucho mayor.
hay que seguir adelante con reforzar a las instituciones y reformarlas también. No creo que sea impertinente, no creo que sea incompatible el darle apoyo a las instituciones del sistema de justicia o a las policías y al mismo tiempo irlas modernizando, reformando en aquello que consideramos necesario hacer. Ya, y usted ve que hoy día se están sentando bases para esta gran articulación, esta gran coordinación, porque aquí lo que vemos es que se hacen mesas de seguridad, la mesa de seguridad se quebró, hoy día a raíz del asesinato muy lamentable este fin de semana de una carabinera, de nuevo se ponen sobre la mesa una serie de proyectos de ley que apuntan al tema de la seguridad, pero no sé si hay todavía como un plan integral que pueda además generar el consenso y terminar con el gallito político que muchas veces desata el tema de la delincuencia, que además muchas veces se termina ocupando incluso para las campañas políticas. Sí, mira, es lamentable. Yo lo que he visto el día de ayer, hoy día mismo en las noticias, creo que hay sectores políticos que están aprovechando esta coyuntura para colocar sus puntos, para hacer un gallito, entonces se produce un gallito entre gobierno y oposición, y a mí me parece francamente irresponsable. O sea, yo creo que todos los sectores debieran decir, mira, en algún momento vamos a hacer gobierno nosotros también y vamos a necesitar tener construidas determinadas bases de consenso, de legislación que sean comunes para todo el país. Esto deben ser políticas de Estado. Entonces yo lamento que el asesinato de esta carabinera esté sirviendo para que determinados actores digan tú eres el culpable, o tú no hiciste esto, o tú no votaste tal cosa. Yo creo que no es el camino. O sea, yo creo que francamente tenemos que tener altura de miras para decir, mira, pongámonos de acuerdo, esto requiere más recursos, aprobémosle más recursos a las policías, al Ministerio Público, que está en déficit también, al sistema judicial, a la construcción de cárceles, a la prevención social, y vayamos reformando. Chile es un país muy pendular, entonces yo no sé cómo se pasó en tan pocos años de tener una fuerte crítica hacia Carabineros, que era irrespetuosa en muchos casos, pero que a lo mejor tenía puntos efectivamente razonables de cosas que había que reformar, a un apoyo que hoy día quiere simplemente enmudecer, quiere acallar cualquier tipo de crítica o reforma a Carabineros. Yo te lo digo con toda responsabilidad, hay que apoyar a Carabineros, pero eso no significa decir que la institución no tiene que modernizarse, no tiene que tener nuevos estándares de comportamiento. Entonces, yo llamaría, por favor, a tener altura de mira y no hacer caricaturas en esto y realmente llegar a acuerdos importantes que el país necesita con urgencia. Bien, pues le queremos agradecer, Jorge Araya, experto en seguridad pública, académico de la Universidad de Santiago y ex jefe, además de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, por haber conversado con nosotros esta mañana de estos dos temas que de alguna manera también están relacionados. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Buenos días. Nos vemos. Gracias.